Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor José Manuel Marchal, profesor de Historia de la Universidad Francisco de Vitoria. Estamos viendo la reforma de la Iglesia, la reforma que se inicia también con Lutero, que se separa de la Iglesia. Vimos los dos primeros capítulos, la reforma que lleva dentro de la Iglesia Cisneros. Que ustedes no lo vieron, no se preocupen. Vayan a la página de la Eucamami, que ponen ahí, nuestro equipo pone el cartel para que no les despiste yo, porque seguro que lo digo mal. Pero ahí en esa dirección tienen ustedes los programas que vamos siguiendo en esta serie. Y hoy vamos a ver ya la ruptura de la cristiandad, que no es que se rompa en dos, sino que se rompe como los quesos en quesitos, en porciones. Porque un cristal. Reformador, dice, hay varios, hay que hablar en plural. ¿De qué reformadores estamos hablando? Bueno, hay como... Además de Lutero. Además de Lutero hay varias, reformas principales. Aunque toda la reforma protestante lo que la caracteriza es como si se hubiera quebrado un cristal. Miles de iglesias, miles de reformadores. Se articulan, los historiadores las han dividido en cuatro movimientos fundamentales. El luteranismo, que es el que sigue a Lutero con sus distintas ortodoxias y heterodoxias. El calvinismo, que tiene su foco fundamental en Suiza, aunque, digamos, su evolución irá hacia un proselitismo hacia Francia, también hacia Alemania, pero fundamentalmente lengua francesa, ¿no? Luego uno más caracterizado en Suiza por otro reformador, Zwinglio, que ese es de lengua alemana, que tiene también pues toda una serie de connotaciones, sobre todo relativas a Suiza, en el ámbito oriental de esa cultura germánica, con su expansión incluso a Hungría. Es decir, están misionando, están yendo a llevar la reforma a los distintos países de la cristiandad y tienen esa apertura. Y luego, también como un fenómeno de reforma, del que si quieres podemos hablar en otro momento. Está refiriendo a Inglaterra, ¿no? Al anglicanismo. Vamos a dejar a Inglaterra fuera, le vamos a dedicar un programa, me parece que tiene su importancia y su entidad. Y si le parece, vamos a ir repasando aspectos doctrinales. Y hombre, no digo yo que han dicho de ellos estos tres reformadores, pero sí en general, pues, y nos vamos haciendo una idea. Por ejemplo, vamos al punto de partida. ¿Qué dicen estos personajes del hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué concepto antropológico tienen, por ejemplo, de la libertad del hombre? Pues en realidad lo dan todo por hecho, ¿no? Lo dan ya predestinado. Entienden a un hombre, en mi opinión, carente de la libertad que el cristianismo les puede otorgar. En la famosa, digamos, teoría del libre albedrío, ¿no? Sí. Tan importante para la modernidad. Consideran un hombre que solo se justifica. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Esa es una máxima desde los tiempos más antiguos. Eso en ellos pesa fundamentalmente, pero restando y cambian completamente esa humanidad con la que se acogen, ¿no? Y su antropología, su forma de percibir la comunidad, el fiel, ese gregarismo que es vacío en ese sentido, ¿no? Ellos promueven la reforma no hubiera sido exitosa si no hubiera tenido una rápida asentamiento y un rápido reconocimiento popular, y la imprenta ahí jugó precisamente el papel. En esa razón del hombre que daban los protestantes en el siglo XVI va mucho de la publicación de determinadas obras que inciden en eso. Fundamentalmente, comentarios a la Sagrada Escritura, traducciones de los textos bíblicos, cada una de las iglesias reformadas con un texto, con unas interpretaciones, con la validación o la negación de unos, lo que da lugar ahí, digamos, a un mare magnum de complejidad importante, ¿no?
El hombre, pues sin duda, como en esa teoría de la devotio moderna, en ese humanismo que es la ideología que está imperando, es central, pero vuelve a convertirse en un hombre vacío. La respuesta luego en Trento, no respuesta, sino la fijación. Haremos un capítulo sobre Trento, supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver, como buen profesor, se ha traído aquí los esquemas, los apuntes que me los ha pasado para que yo no me pierda. Entonces, aquí tiene usted una serie de puntos fundamentales de la doctrina que, si parece, los vamos a ir repasando. Entonces, ¿qué dicen de la fuente de la fe? Que es la escritura. La escritura. Se detienen fundamentalmente en entender que la escritura es la fuente fundamental para el fiel y su relación con Dios. Si no viene en la Sagrada Escritura, no es reconocible por la comunidad cristiana de la Iglesia Reformada. Es decir, no admiten esa tradición de la Iglesia en el derecho, en la tradición histórica, en los santos padres, los comentarios, que en toda esa tradición heredada. Y es más, en mediante esa postura y la aplicación de ese sagrado, de la Sagrada Escritura a menú, pues lo que da lugar es a rupturas importantes, en el sentido de que no reconocen la primacía de nadie, ponen en duda. Sí, porque es la escritura y la libre interpretación. La libre interpretación de cada uno como lo lee y en su lengua, con la traducción de que cada una de las iglesias se dé. Por lo tanto, falta una sistematización que sí existía en el mundo católico, que claro, posiblemente había sido una de las razones que en el siglo XV provocaron esa crisis de la Iglesia alemana, en que el acceso a la Sagrada Escritura era difícil, pero no por vetado, sino por lento y porque estaba sujeto a interpretación. Cinero respondió rápidamente a eso. Se hace la Biblia políglota para formar al clero toledano, español, en Sagrada Escritura, y responden rápido. En Alemania no había pasado eso. Y lo que se incide es en que la Iglesia carece de un texto autorizado y hay que dotárselo. Eso da lugar a unos debates, a una serie de distintas sectas, ese cristal roto. Sí. Bueno, a mí lo que me hace gracia es lo del cada uno lee las escrituras y dice, pues oiga, pues yo las leo según los interpreta la Iglesia Católica. Y dice, no, eso no es libre examen, ¿no? Dice, oiga, ¿no dice usted que cada uno? Dice, pues yo quiero que lo mío... No, claro, pero lo pones en entredicho. No, es que eso no. Exactamente. Bueno, la salvación, ¿qué dicen? Pues que solo se justifica mediante la fe. Solo te salvas si crees fundamentalmente y solo mediante la fe. Esa es la idea central de la idea. Por lo tanto, no tienes por qué preocuparte por ser buen vecino, buen hijo, buen padre. Es decir, con que creas y mantengas unos principios de doctrina en lo moral, basta para esa iglesia. Y luego, además, con esa interpretación personal de la religión, pues habrá un criterio de cada uno en esa relación, ¿no? Es decir, por lo tanto, salvarse, pues es una cuestión, bueno, los calvinistas... Ahí tienen un matiz, ¿no? Exactamente. Es decir, matizan eso y lo que hacen es que el hombre está predestinado desde su creación a salvarse o a no salvarse. Que el resto es una prácticamente una contemplación más o menos avanzada o reducida del devenir humano. Por lo tanto, la vida carece de esa originalidad pues, que viene primaria de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. Bien. Buenas obras. La caridad, la misericordia, la riqueza de la tradición. ¿Cómo interpretan pues, estos señores? Que solo son fruto de la fe y que se entienden como un don gratuito de Dios únicamente. Es decir, no parten del hombre ni entienden que Jesús... Pero eso entonces lo que presupone es que tienen un concepto muy malo del hombre, ¿no? O sea, porque si no... Negativo. Pero absolutamente no es capaz de hacer buenas obras y que eso le salve. O no es capaz de hacer fundaciones de hospitales y que eso redima. Y bueno, y ya en una cuestión concreta e histórica, cofradías, fundación de hospitales asistenciales, dotaciones testamentarias para casamiento de huérfanas, de
todas las que se nos ocurran, no tienen cabida en esa reforma, ¿no? Por lo tanto, lo que supone es una ruptura tremenda, ¿no? Ahora, donde probablemente se note la ruptura de una manera más evidente es en este punto que me indica usted aquí, ¿no? Que es el concepto de iglesia. Claro, eso lo podría explicar mejor un teólogo. Un historiador, ¿cómo lo puede ver? ¿Tiene usted aquí apuntado? Sí. La confesión de Luteranismo y calvinismo identifican la iglesia como la comunidad de creyentes. Todos aquellos que creen, que practican, que participan de esa lectura libre y de participación, así la entienden. La iglesia es la reunión, dice aquí, Confesión de Habsburgo. La iglesia es la reunión de todos los creyentes, entre los cuales el Evangelio se predica en su pureza y los santos sacramentos se confieren de manera conforme al Evangelio. Ahí está el qué. En el conforme al Evangelio, ¿no? Porque el conforme al Evangelio es conforme al reformador. Conforme yo diga. Exactamente. Ponen en entredicho pues los sacramentos, que es desarticular los pies fundamentales, el cimiento fundamental de la Iglesia fundada por Jesucristo. En el sentido de que solo admiten la validez de dos, el bautismo y la Eucaristía, ahora hablaremos de ellos entrar, dos. Y luego el resto son rechazados. Bueno, que en cuanto no ven una cita textual en la Escritura, no reconocen la tradición, no reconocen la doctrina de los papas, no reconocen incluso ni a los doctores de la Iglesia hablando sobre eso, o la propia tradición histórica de los distintos ritos que la Iglesia ha tenido desde su prácticamente expansión. La Iglesia, y por lo tanto ruptura con Roma. Ruptura absoluta. No reconocen. Es decir, cualquier reunión de creyentes para ellos es iglesia, y además una iglesia con mando en plaza. Es decir, que en la propia ciudad podía haber varias comunidades con una independencia absoluta. Eso pues da lugar a confederaciones, congregaciones, que es el nombre histórico de esas entidades, que pues tienen una serie de problemas, incluso con el tiempo, de convivencia, y que lo que llevará es a persecuciones entre ellas mismas. Entre ellas mismas. El calvinismo persigue abiertamente posturas que se salen de la posición calvinista, y el luteranismo, fundamentalmente en esa región de Wittenberg, donde se blinda esa ortodoxia luterana, habrá, digamos, una institución para perseguir al desviacionista. Es un poco extraño que ellos mismos aboguen por esa libre interpretación y a la vez acoten de una forma tan radical eso. Eso tiene significado histórico, y lo que provoca es que el Sacro Imperio, en su parte, la parte reformada, durante casi 200 años, es un campo de batalla, un campo de disputa. Bueno, ya vimos así, como la broma de la guerra de los campesinos, hablaba usted de 80.000 campesinos que se llevaron por delante. Es el gran conflicto, el gran cataclismo de la modernidad. Se nos ha presentado a veces los protestantes, la reforma protestante, como la llegada de la libertad y la tolerancia. Pues, pero aquí esto no... En realidad la historia dice otra cosa. Dice otra cosa, ¿no? Bueno, la Iglesia, el bautismo. Este es otro punto fundamental. El bautismo es uno de los sacramentos que salvan de esa quema mediante esa libre interpretación del magisterio y del Evangelio. La mayoría de las iglesias reformadas tienen prácticamente con coherencia la idea de que el bautismo es la iniciación del cristiano. Ajá. Pero hay distintos momentos en los que recibirlo. La crítica fundamental es que el calvinismo lo que postula es el bautismo de los adultos, es decir, el momento en que el fiel es consciente de lo que hace, y que el luteranismo, aunque cree que ese bautismo se debe hacer en la madurez, pero también admite el de los niños pequeños, ¿no? Esa doctrina entra en colisión con lo tradicional que la Iglesia alemana había sido el bautismo, como también un reconocimiento dentro de la comunidad. A la vez, en esa unidad, el bautismo también era una sujeción al
al señorío. En el momento en que rompes esa disyuntiva y un creyente pues no se bautiza hasta la madurez, digamos que a lo mejor no disfruta de derechos o de la relación con el poder de la misma forma que los bautizados. Claro, es algo importante para... Claro, desde un punto de vista político es importante, claro, están unidas las dos cosas. Y además todavía no se ha desarrollado lo que luego será pues la Patrusburgo, ¿no? Es decir, en la que se articula que cada príncipe podrá decidir la religión de sus súbditos. Eso será en el año 1555, pero hasta que eso se alcanza, esa libre interpretación del bautismo como un sacramento iniciático que les deja participar de esa comunidad eclesial y política es muy polémico y retrasa, adelanta, les lleva a un planteamiento bastante violento. Muy bien, hemos visto el tema de la salvación, las buenas obras, la Iglesia, el bautismo, Santa Cena. La Santa Cena, dice usted, no es un verdadero sacrificio. Esa es la visión que tienen. La misa. La misa no la entienden como sacrificio. Según cada una de las iglesias tiene una interpretación. La entienden como un recuerdo anecdótico, como una representación de un acto fundacional que roza un poco casi lo dramático, ¿no? En el sentido de que limitan la liturgia, recortan, digamos, en esa tradición tan rica que tenía la Iglesia, más la alemana. Es decir, suprimen los tiempos litúrgicos, los renuevan, hacen nuevos calendarios. Por lo tanto, lo que hay es un replanteamiento de toda la liturgia. De toda la liturgia. Pero partiendo de entender eso, de que la Eucaristía no es sacrificio. Y eso es algo que lleva... No es el sacrificio del Calvario. No lo entiende. La cruz no está presente en la misa. Es decir, no es el sacrificio. Es la cena, que es una reunión. La cena es un momento fundacional, es el acta fundacional en la que la Iglesia apostólica, evangélica, se pone en marcha. Y claro, por lo tanto, pues desarticulan de arriba abajo. Pues fíjese, el punto nuclear de un católico, que es la Santa Misa. Pero además de un católico alemán, porque es uno de los principios más expandidos por la doctrina de Nicolás de Cusa, que había postulado mucho precisamente en Alemania. La Eucaristía como centralidad. Las primeras fiestas del Corpus Christi se celebran en Colonia en el siglo XIII. Ahora hablaremos de la Eucaristía, porque yo creo que merece un tratamiento específico, si le parece. Hemos visto que la Santa Misa desaparece. Sí, no la entiendo. Eucaristía. Aquí difieren, cada una de las iglesias tienen un distinto aspecto. Los luteranos entienden que no existe la transustanciación. Por lo tanto, lo que entienden es que las especies eucarísticas están ahí en esa circunstancia. En el momento que deja de celebrarse esa Eucaristía o deja de tener lugar ese sacramento, deja de tener una vigencia. O sea, no tiene sentido el sagrario. No tiene sentido. Ni tiene sentido la comunión, ni tiene sentido... O sea, ellos dicen que los luteranos, sí, bueno, que cuando se consagra los protestantes... Además, los que están interviniendo en la Reforma, es decir, en un momento de profunda exaltación. Sí, que Jesucristo viene en el momento de la consagración, pero se acaba la misa y desaparece Jesucristo. Sí, y además la interpretación de eso hay una tratadística luterana muy, muy importante. El mismo Lutero hace un tratado sobre la Eucaristía y razona exactamente por qué entienden no como sacrificio, como recuerdo. Claro. Y que esa presencia, que es admitida entre las iglesias reformadas, la más ortodoxa en eso es la luterana. Sí. Porque los otros van más lejos. Los otros van más lejos. Incluso, ¿dónde van? Pues incluso hasta suprimir enteramente todo. Y que la Eucaristía ni siquiera está presente. Ni siquiera está presente, y es un signo, un símbolo, igual que pueda ser el incienso o la cera en el altar. Y ni siquiera. Porque en el siglo XVI... O sea, por eso dice usted que
los seguidores de Lutero todavía, pero... No, mantienen una cierta... Pero los otros ni eso. Ni eso. El mundo anglicano y el mundo luterano mantienen en lo que es la especie eucarística ese concepto. De símbolo. De símbolo. En el 16, todas esas iglesias establecerán toda una doctrina en la que tendrá un peso extraordinario esa idea. Con el tiempo irán cambiando, la propia comunión anglicana pues tiene toda una serie de principios sobre eso, que las actuales iglesias protestantes tienen toda una serie de principios nuevos y reformados, pero esa pujanza inicial en cuanto a eso es violentísima, es decir, niegan la transustanciación y incluso lo entienden como un símbolo material. Ya. Algo central, e incluso la tradición alemana. Habían desarticulado todo su aparato Vamos espiritual. a seguir avanzando. Sacerdocio, los sacerdotes. No existe como tal, cada uno de los creyentes es sujeto de adoptar un sacerdocio. En todo caso, lo que admiten cada una de esas iglesias es un ministerio concreto. Es decir, reconocido por la comunidad de creyentes, y no existe un sacramento del orden, no existe el diácono, el presbítero, el obispo, mucho menos los cardenales o el papa o esa relación. Toda la jerarquía suprimida, son como guías o como... Incluso ni eso, en esa iglesia primitiva, misioneros, estimuladores, personas visitadores, que lo que se encargan es quizá no tanto de lo doctrinal, sino predicar y... Sí. Claro, si se han cargado los sacramentos no les queda... No tiene queda uno. fundamento. Y si después cada uno puede interpretar las escrituras, no necesitan el magisterio y... No, les sobra todo. Sí, pero ellos sí que siguen ahí al frente de eso, mandando. Claro, pero no toman el papel de pastores, como en ese momento establecen. Lo toman en un sentido de jueces. ¿Cómo? En cuanto a que el pastor... ¿Qué me dice? Efectivamente, empiezan a establecer tribunales en los que se empiezan a juzgar cuestiones que salen de la fe. ¿Qué dice usted? Pues el calvinismo establece, por ejemplo, en Ginebra, tribunales cruentísimos para delitos de la fe, para persecución concreta de disidencias. Por lo tanto... O sea, pastores no, jueces sí. Exactamente. Eso es muy interesante como fenómeno histórico. La muerte de Miguel Servet en la hoguera. La salida de esa comunidad nuclear, cerrada, calvinista, implica en lo teológico, en lo civil, en lo histórico, implica la salida vital de la comunidad. ¿Y cómo interpretan entonces estos lo de la oveja perdida? Vamos, o sea, a la oveja perdida que la den, ¿no? Que la den, ¿no? Dices, se va a enterar, por perderse. Va a ser degollada. Dicen, por perderte, ven aquí. Eso es. Por despistarte. Por Eso tanto, de cogerla a hombros... En absoluto. Nada, ¿no? Una crudeza, una falta, lo que dará lugar a que sean formas de religión cristiana bastante estancas. Que esa dificultad evangelizadora le supone incluso la relación con otros pueblos y la evangelización, lo que se convierte en exitoso en América, en esos dos modelos, el anglosajón, el norte, que no es evangelizador, que no tiene una norma constitucional fundacional, y el modelo... Ya, nos queda poco tiempo, ¿eh? Una de las cosas que me llama la atención, yo confieso que nunca he entrado en una iglesia protestante. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tampoco. Pero sí que he visto películas, y una cosa es la frialdad de las iglesias. Las imágenes sagradas... La iconoclastia. Sí. El borrar del imaginario la imagen como instrumento evangelizador, intercesor. Esa cuestión fue algo muy radical que existe en el 16. La quema de imágenes, la destrucción pública de esculturas, de ornamentos, de programas iconográficos heredados además del aspecto religioso. La pérdida patrimonial que supuso las reformas en Europa es extraordinaria. Hay una serie de grabados. El grabado
y la estampa tiene una significación importantísima, los protestantes se encargan de grabar exactamente el momento en que despojaban los altares de imágenes para quemarlas, con ese sentido de renovar esa superstición que existía, y pensaban que limitando eso directamente pues llevaban al fiel a esa pureza, directamente relacionado con que en el Evangelio los adoradores del becerro pues fueron castigados, y asociar pues una imagen de la Virgen al becerro del Antiguo Testamento, una imagen un poco bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, profesor Marchal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos dejado en todo esto, hemos orillado muchas cuestiones no da tiempo, y sobre todo un punto central, que es el anglicanismo, lo que sucede en Inglaterra, por la importancia histórica que eso tiene, y por lo tanto queda usted emplazado para el próximo programa. ¿Volverá? Será un honor. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Aquí estaremos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por difundir nuestro programa entre sus amigos. Denle ustedes la dirección completa que aparece ahí en pantalla, donde están todos los programas, donde se pueden seguir los de esta serie, los de cualquier serie y los de otro programa de esta televisión, que son todos muy buenos. Ánimo. Muchas gracias. Nosotros, en contraprestación, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos cuantos días les podamos ofrecer otro nuevo programa, otra nueva edición de este programa, que se llama Marcando el Norte.